Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la apasionante y compleja situación que se vive en Ecuador a partir de la realización de los comicios presidenciales el próximo 7 de febrero, está con nosotros Irene León. Irene es directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social, socióloga, comunicadora. Su último libro es La Primavera Feminista y la Contraofensiva Patriarcal. No sé si es el último, porque sacas libros 2 o 3 al año prácticamente, Irene. Hola Luis. No es un libro, es un artículo ese. Mira. Artículos sí puedo sacar frecuentemente. Los libros No, y es pero más también complicado, pero bueno, ahí vamos. tu trabajo sobre las redes es un trabajo de referencia para todos los que nos movemos en el mundo de la comunicación, una gran aportación. Gracias, gracias. Qué bueno saber que son útiles. Pues comencemos entonces. El 7 de febrero llega a su fin la era de Lenin Moreno. Una era que comenzó con grandes esperanzas y termina en medio de un desastre sanitario, económico, político. ¿Cómo caracterizarías tú ese proceso en donde alguien que fue tan cercano al presidente Correa termina traicionándolo y llevando a su país a la situación en la que se encuentra ahora? A ver, creo que ha sido un proceso de un retorno intensivo al neoliberalismo y a este neoliberalismo duro, agresivo, como es el que estamos viviendo en esta década en América Latina, en este quinquenio más que nada, pero es una búsqueda de articular el modelo a los capitales transnacionales con más intensidad, de articular no el país solamente, sino de juntarse a un entorno latinoamericano que busca a ubicarse de cualquier manera en algún círculo de poder de este nuevo modelo de acumulación capitalista en el que ya estamos viviendo. Entonces, en Ecuador ha sido una fase intensiva de desmontaje de toda la institucionalidad del progresismo. En Ecuador vivimos entre 2007 y 2017, 10 años de un proceso de cambio en el fondo y en la forma, incluso con una propuesta de alternativa civilizatoria, que es el socialismo del buen vivir, que ha sido la columna vertebral de la constitución de la Revolución Ciudadana, esta que vivimos. Entonces, en este periodo del señor Moreno, ha sido este periodo de desmontaje intensivo de todo. Es decir, la regresión que tú señalabas en la pregunta está dada, el país está en soletas, hay que volverlo a levantar, como está propuesto ahora en la campaña electoral por todo el mundo prácticamente. Es decir, estamos en un país sin institucionalidad, con un desmontaje de la propuesta económica que estaba resultando bien durante la Revolución Ciudadana. Estamos con un país que no respeta más la Constitución, es decir, las élites ya no solo nacionales, sino internacionales hacen lo que les conviene en el país. El capital financiero ya no tiene una institucionalidad como la que tenía durante la Revolución Ciudadana, incluso una superintendencia de control del poder del mercado que estaba funcionando. En fin, todo la maquinaria capitalista, neoliberal, de este neoliberalismo intensivo está de regreso. Y por otro lado, también en términos de las alianzas, del entorno que estaba colocado ya sobre el tapete, hay cambios sustantivos. Es decir, Ecuador se retiró incluso se negó a continuar siendo la capital de Sudamérica, pues la sede de UNASUR, de la propuesta de integración tan relevante como ha sido UNASUR, estaba aquí y esto ya no
opera más. Ha habido búsquedas más bien incluso poco dignas de juntarse a las instancias estas de facto como el Grupo de Lima y otros. Entonces estamos en ese contexto, en ese país donde pocas cosas podría decir de positivo en el momento. Pandemia incluida, sin institucionalidad. Una contienda electoral en donde hay 16 candidatos. ¿No son muchos? Son muchísimos, máximes, y buena parte de ellos pues, aparecen como personajes en este momento, incluso con movimientos y partidos políticos de ocasión, digamos, que no tienen ningún papel en el escenario político ecuatoriano ni latinoamericano. Entonces, efectivamente, pueden parecer muchos y son muchos. Podrían no ser muchos si esto sería el resultado de un proceso de articulación de fuerzas, de un debate de ideas, de una emergencia de propuestas, pero no es el caso. Hemos asistido a unos debates electorales, si se pueden llamar así, donde la exposición de estos candidatos dejó mucha preocupación, incluso porque todos ellos, excepto uno, proponían como avances regresiones sustantivas que van más atrás de cualquier imaginario. Llegar a proponer, por ejemplo, iniciativas que contradicen los derechos humanos no están en lo que se puede pensar como una iniciativa de avanzada. Entonces, así estamos con esos 16, con unas líneas programáticas bastante negativas, digamos. Las distintas encuestas dan como probable triunfador a Andrés Arauz, el candidato, no sé si es correcto, de Unión por la Esperanza, que hace sus mítines o hizo sus mítines, imagino que ya por los tiempos ya no seguirán habiendo estas actividades, con la figura de una réplica de el presidente Correa. ¿Quién es Andrés Arauz? ¿Por qué va adelante en las encuestas? A ver, Andrés Arauz es economista, es joven, está en la treintena de años, pero tiene ya un trayecto político bastante importante en el país. Él fue ministro de Cultura durante la Revolución Ciudadana, fue secretario de Ciencia y Tecnología, en fin, él estuvo en varios cargos públicos relevantes y conoce la propuesta, conoce la Constitución y está alineado con la propuesta de la Revolución Ciudadana. Entonces, no necesariamente está imitando al líder, pero él corresponde a esta línea de propuesta y sin duda ese es un plus para su campaña, porque el pueblo ha acogido muy bien que alguien quiera proponer una agenda basada en los principios constitucionales, en la propuesta de la Revolución Ciudadana, pero mirando al futuro y mirando el contexto, que es lo que Andrés Arauz, está haciendo. Entonces, creo que lo que tú estás señalando tampoco es descabellado, es un plus para él ser asociado a Rafael Correa. Rafael Correa beneficia de una altísima credibilidad en el país. Es decir, no obstante la intensiva censura, porque ahora incluso se censuró nombrar a Rafael Correa en la campaña, pero incluso luego de todos estos años de judicialización, no solo de la participación política, de los derechos políticos, sino hasta de la persona. Aquí se constata que su mensaje, su presencia en el pueblo está muy presente y claro, Andrés Arauz beneficia, digamos, de esta herencia política. Las encuestas ubican en segundo lugar a Guillermo Lasso, ¿no? Un personaje conservador. ¿Qué tipo de conservadurismo es el que él promueve? ¿Neoliberalismo puro y duro
¿O cuál sería su perfil específico y su diferencia con otros candidatos de esa misma corriente? Él es banquero, tiene sus intereses anclados al sector financiero, pero no solo al sector financiero, digamos, a este nuevo entorno del neoliberalismo del que hablaba antes y a una derecha articulada no solo a nivel continental, sino internacional, como conocemos. Entonces, no es necesariamente una propuesta nueva la que él está trayendo al escenario, pero está articulado a estos actores de una derecha organizada. Por otro lado, él ya ha sido es un personaje conocido en el país. Esta no es la primera vez que se presenta a las elecciones. Esta no es tampoco la primera vez que él se muestra en el escenario público con sus propuestas capitalistas. Él ya fue ministro de Finanzas, ya fue gobernador, ya ha tenido distintos cargos en la escena pública. Y en estas últimas elecciones, él beneficia de una alianza con sus antiguos contendores de la derecha. Dos derechas de la ciudad más importante de Ecuador, que es Guayaquil, dos que tienen su eje ahí, el social cristianismo y el movimiento, creo que es el de Lazo, que se presentaban con candidatos diferentes, incluso con una propuesta aparentemente diferente. Esta vez están actuando juntos. Entonces, ahí está originalidad. Pero claro, no es una propuesta que difiera de lo que propone este sector del capitalismo, el capital financiero, principalmente en todas partes de América Latina y del mundo. Su propuesta es neoliberalismo puro y duro en este caso. ¿Te parece, Irene, si vamos a una pequeña pausa? Claro, con gusto. No se despeguen de su pantalla, amigos y amigas. Volvemos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la socióloga y comunicadora ecuatoriana Irene León sobre las próximas elecciones en su país el 7 de febrero. Irene, esas mismas encuestas ubican en tercer lugar a Yacu Pérez, indígena que forma parte del movimiento Pachacuti. Ahí hay una división entre la Revolución Ciudadana y esa expresión de la izquierda que lejos de solucionarse parece que se profundiza con el tiempo. ¿Qué posibilidades, qué proyecto es el que hoy reivindica Pachacuti? A ver, quizá la división que hay que nombrar, porque es importante visualizar el movimiento indígena en su heterogeneidad. Entonces, quizá la principal división es la división de origen, es decir, este candidato proviene de una pequeña fracción, de un sector, y por distintos motivos que no alcanzaré a contarles aquí, ese sector hegemonizó no solamente su organización de base, sino también este movimiento político y presenta esta candidatura. Entonces, es una candidatura que ha sido polémica en el propio movimiento matriz y en las propias organizaciones matrices. Entonces, desgraciadamente, la división principal viene de ahí, que es una que no quisiéramos que exista, que no quisiéramos nombrar, pero está ahí. Entonces, este candidato corresponde a un sector con una propuesta neoliberal, como él mismo ya lo ha expresado en el debate presidencial, haciendo un llamado a trabajar de la mano de las instituciones financieras internacionales, a una agenda anclada en una propuesta, sin insistir, con una propuesta económica que no cambiaría
en beneficio del pueblo y menos aún de los pueblos indígenas y del mundo rural. Es decir, es una retórica distinta a la que el movimiento que auspicia su candidatura ha exhibido. Y ahí viene el principal problema. Luego, este sector, este grupo de actores políticos que no podrían de ninguna manera englobar lo que ha propuesto ni el movimiento indígena, ni incluso el propio movimiento que auspicia este candidato, en el último tiempo ha venido expresando esta fracción, insisto, es una fracción, propuestas contra el progresismo latinoamericano. De hecho, por ejemplo, este propio candidato no solo que ha repudiado la presencia de Evo Morales, no solo que ha tenido ese tipo de pronunciamientos, sino que incluso en el 2019, cuando varios actores del movimiento indígena protagonizaron una insurrección aquí contra el neoliberalismo, el candidato incluso llegó a decir que los dirigentes de su movimiento que han cometido insurrección deberían ser enjuiciados, encarcelados. Entonces estamos hablando de una propuesta más bien, y es una propuesta que proviene de esta fracción y que es asociada no solo al modelo neoliberal, sino también a otros actores internacionales que ya han sido conocidos, digamos, como injerencistas en nuestros países. Eso es lo que sucede. Este candidato, creo que para hacer un poquito de análisis, llega al tercer lugar y desde muchos análisis es considerado como el plan B de la Embajada de Estados Unidos, que está muy involucrada en las elecciones de nuestros países. Entonces hay que mirar con mucha atención lo que viene de ese actor y de esos sectores. Y de ninguna manera uniformizar el criterio a un movimiento que es mucho más amplio que eso. Acabas de mencionar a la Embajada de Estados Unidos. Han habido en los últimos días denuncias de una abierta injerencia estadounidense en el proceso electoral en contra de Andrés Arauz. ¿Qué evidencias hay de que esa injerencia está ahí actuando en forma en contra de un candidato? Hay documentos, pruebas, ha habido artículos muy recientemente que hacen vínculos entre distintos hechos, fechas, en fin, esto es conocido también, no es la primera vez que sucede ni en este país ni en los demás. Pero sin duda han habido desde el inicio del gobierno del señor Moreno aquí en Ecuador presencias, declaraciones, evidencias que son públicas de esta unión que se ha propiciado últimamente. Entonces, sin duda, en estos últimos días, el presidente Moreno visitó Washington, se reunió con personeros de seguridad de ese país, se reunió con Almagro de la OEA. La OEA está aquí en el país desde el primero, no, desde la semana pasada ya llegó el primer grupo. Entonces, conociendo las acciones y la importancia que tiene para Estados Unidos la concreción del proyecto hemisférico, independientemente del tamaño del país y de la relevancia que un país pueda tener en el escenario hemisférico, cualquier desliz es indeseado y aquí se están notando intentos nacionales de esta otra fuente y de otras fuentes de la derecha internacional. Ahora podemos, luego de que ya se cerraron las encuestas y que Andrés Arauz está de lejos en el primer lugar, podemos pensar en esa victoria, pero también podemos pensar en que sí hay muchas amenazas, amenazas locales. El propio Consejo Nacional Electoral ha cometido distintos errores. Recientemente incluso un vocal del Consejo ha propuesto quitar los derechos políticos a Andrés Arauz
en vísperas de las elecciones, y hay disputas internas en la institucionalidad electoral. El Consejo y el Tribunal Contencioso Electoral no se ponen de acuerdo, y así podría ser una larga lista de síntomas de que ya a estas alturas no es solo la candidatura la que molesta, sino el escenario de victoria, esa posibilidad. Entonces, ante eso, se ha llegado a poner en duda la celebración de las elecciones mismas. ¿Qué necesita un candidato para ganar en primera vuelta en Ecuador? ¿Qué porcentaje, qué diferencia? El 40%. ¿Y ves a Andrés Arauz con esa votación, con ese volumen de votación? Andrés Arauz está en hasta más del 39% de intención de voto. Se espera desde varias fuentes que podría fácilmente llegar al 40%. Por eso digo, ahí hay una victoria cantada si estas condiciones institucionales logran concretarse democráticamente. Ese es el desafío del momento en Ecuador, es decir, que permitan que las elecciones se celebren como está pautado, que se eliminen todos los obstáculos que se van poniendo día a día, porque a cada día aparece algún problema de la institucionalidad electoral, y al fin que se reconozcan los resultados electorales de modo limpio. Ese es un reto importantísimo en estas condiciones y en esta situación. ¿La pandemia va a afectar el proceso, va a inhibir la votación? Entiendo que en Ecuador votar es obligatorio. Sí. A ver, la pandemia ha afectado duramente al país, entre otros porque, como lo mencioné anteriormente, desde la llegada del señor Moreno al gobierno, se desinstitucionalizó y se desmanteló toda la institucionalidad pública, es decir, la salud a la cabeza de las que sufrieron golpes. Entonces, la atención a la pandemia ha sido tremenda y difícil. Recientemente la situación de las vacunas, llegaron 2.000 y no llegaron a nadie. 2.000 para un país, es decir, 0.000% para cada uno. Entonces, sí es una situación delicada la que vive el país. Pero, sin duda, luego de haber vivido en esas condiciones casi un año, en este momento está esta situación entre el lenguaje que puede ser utilizado en relación al día electoral. Entonces, todo podemos y tenemos que colocar en esa bandeja lo bueno, es decir, esta posibilidad de una victoria del progresismo, pero también todos los riesgos que están colocados para el 7 de febrero. Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Cruce de Palabras y por dibujarnos tan nítidamente un panorama tan complejo y tan apasionante y tan importante para América Latina. Muchas gracias a ti, Luis. Un gusto compartir con Telesur siempre. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.